Yo creo que no hay que relacionarlo con el tratado, con los tratados estos. Esto fue una regularización diplomática para resolver los problemas que padecía Gran Bretaña. El deterioro de las Fuerzas Armadas comenzó con Alfonsín. El gobierno de Alfonsín comenzó a deteriorar las Fuerzas Armadas. El gobierno de Menem sacó el servicio militar, que habrá tenido sus fallas como toda la cosa, como toda creación humana o como toda cosa humana, pero que debilitó el número de las Fuerzas Armadas fuertemente. No es lo mismo pagar un fuerte sueldo a un voluntario que tener a un conscripto. Y además, dejamos de tener ciudadanos instruidos para defender la patria. ¿Quién sabe hoy manejar un fusil? Nadie. Y esa es una de las infames cosas que hizo Menem y que yo no sé si hoy se puede volver al servicio militar. Yo creo que volver al servicio militar hoy, como algunas personas lo están sugiriendo, para resolver los problemas de inseguridad, los problemas de drogas en la juventud y qué sé yo, es un disparate. Las Fuerzas Armadas no están para eso. El Estado Nacional tiene que implementar otras soluciones que no son las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas podían ayudar en alguna forma, de hecho ayudaban, eran la última oportunidad que tenía el Estado Nacional para eliminar los problemas de analfabetismo. Usted lo sabe, en las Fuerzas Armadas, en los cuarteles había escuelas primarias que en alguna medida resolvían en última instancia, a los 20 años o a los 18 años, el problema del analfabetismo en el sector masculino. Hoy eso ha desaparecido. Yo no creo que pueda restablecerse. Y creo que habría que cambiar muchas cosas. Las Fuerzas Armadas no se han renovado. El material no solo envejece, sino se hace obsoleto. La tecnología avanza y el material, que aunque esté en buenas condiciones para operar, se convierte en obsoleto porque técnicamente no responde a las exigencias de un eventual enemigo que tenga una tecnología más moderna. De manera que en ese sentido hemos retrocedido fuertemente. Mientras nuestros vecinos, con los cuales tenemos excelentes relaciones, fortalecen sus Fuerzas Armadas. Y el problema con las Fuerzas Armadas es que los países son respetados por la fuerza que tienen, y cuando no tienen fuerza, no son respetados. El otro día se registró una incursión de una fuerza de un país vecino sobre una provincia argentina, en una provincia argentina, y nosotros no pudimos hacer nada. Si hubiéramos tenido los elementos que tuvimos en otra época, eso no hubiera ocurrido, porque al que hizo esa incursión no se le hubiera ocurrido hacerla. De manera, por las consecuencias que hubiera tenido, ¿no es cierto? Lo hubieran echado a tiros. En cambio, en este momento lo hizo y tuvimos que disimular porque en realidad estamos escondiendo nuestra propia debilidad. Y eso es una responsabilidad del gobierno de Alfonsín en primer término, del gobierno de Menem en segundo término, del gobierno de la Rúa en tercer término y del gobierno de Kirchner en último. Y yo no sé... ¿Cómo considera la defensa? Y muy pobre, muy pobre. Creo que nunca la Argentina ha tenido tan floja defensa. Los aviones se están cayendo, los buques no navegan, las tropas del ejército hacen poco adiestramiento. Eso es algo que lo sabe todo el mundo. No estoy vulnerando un secreto militar. Lo sabe todo el mundo, lo dice todo el mundo. Y no hacemos nada. Parece una cosa de...
debería estar protegiendo, debería estar tomando previsiones para poder respaldar una actitud de defensa de cualquier eventualidad que puede pasar, como nos ha pasado con Bosnia, por ejemplo. ¿Qué hubiera pasado si una lancha de la prefectura uruguaya hundía a una de las lanchitas en que iban los manifestantes de Gualeguaychú? Hubiéramos tenido un incidente que no hubiéramos tenido fuerza para responder. Entonces, los pueblos, todos los pueblos del mundo y en la historia del mundo, todos los pueblos han tenido un esquema de defensa compatible con su economía, con su capacidad, con su fortaleza, con todo lo que pudieran, pero siempre ha sido compatible y además con la riqueza a proteger. Si usted tiene un país lleno de minas de oro y de diamantes, bueno, aunque sea muy chiquito y con poca población, arbitre las medidas para protegerlo, porque se lo van a querer sacar. Y nosotros tenemos un país con enormes riquezas naturales que la tenemos que proteger y que controlar. De manera que en ese sentido me parece que la política llevada a cabo con las Fuerzas Armadas es una política totalmente perturbadora y perjudicial para el país. Y las consecuencias no se notan porque aparentemente no tenemos conflicto. Manifestar que no tenemos hipótesis de conflicto, somos un país sin hipótesis de conflicto, es una expresión de ignorancia de lo que son las cosas. Cuando usted está en paz, no tiene conflicto. Entonces se formula una hipótesis de conflicto y como hipótesis la analiza por si llega a haber algún conflicto en determinadas cosas. Por ejemplo, en Bosnia. Puede pasar que haya un conflicto por Bosnia. Entonces, usted debería formular, o el país debería formularse, una hipótesis de conflicto que no significa ir a la guerra, sino cómo vamos a reaccionar y cómo vamos a negociar, y qué presiones vamos a aceptar y qué presiones vamos a aplicar. Eso es un tema. ¿Qué pasa si mañana los sin tierra de Brasil empiezan a ocupar territorio argentino? Cruzan el río. Con cruzar el río ya están ocupando territorio argentino. Podemos tener un incidente con Brasil. Con Chile no tenemos resueltos todos los problemas de límites en la cordillera. Todavía hay cosas que están sin resolver o sin una solución definitiva. De manera que todos los países tienen conflicto. Y encima estamos globalizados y estamos en un bloque que eventualmente tenemos que mandar tropas a cuidar la paz. Esa es una hipótesis de conflicto. Entonces, decir que no tenemos hipótesis de conflicto porque no tenemos conflicto es No, proviniendo del funcionario que sea. El funcionario que diga eso dice una burrada directamente. Yo soy un poco torpe para decir las cosas, pero es así. El que dice una cosa...